Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este canal de YouTube Píldoras de Gracia con el capítulo 83, el cual está titulado Una cosa te falta. Y este es el versículo a meditar. Escrito está. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Juan capítulo 8, versículo 2. A través de la lectura y comprensión de los evangelios, es posible percibir las grandes necesidades materiales o físicas, emocionales y espirituales que padecía la gran parte del pueblo judío en los tiempos del Mesías. Era mucha la gente que ansiaba y anhelaba que Jesús le supliera sus necesidades de comida, de salud, de libertad social, de liberación espiritual, entre otras muchas. Jesús, al ver con los ojos llenos de amor tanta necesidad en esa gran multitud, le causaba una gran compasión y los asemejaba como ovejas indefensas, sin pastor. ¿Y por qué el pueblo no acudía a los políticos y a los religiosos de la época? Había mucho pueblo que tenía algo desfigurada la imagen de cómo sería el Mesías, porque lo imaginaban como quien les solucionaría todos los problemas humanos para tener una vida cómoda y llena de abundancia. Por ello, en ciertas ocasiones había el deseo de declarar a Jesús el rey de los judíos. Pese que a Jesús no le veían con grandes cantidades de dinero, no tenía influencia en las decisiones políticas y tampoco tenía tierras, empresas o fuentes de empleo y sustento, veían con esperanza que Jesús podía ser la gran solución, no solo en el área espiritual, sino en todos los ámbitos de sus vidas. Pero, ¿era lo que verdaderamente Jesús quería inspirar en el pueblo? Sus enseñanzas y acciones ciertamente traen todas las respuestas a las necesidades humanas, pero unas son esenciales y otras son por añadiduras. Solo que la mente perfecta de Jesús se centra en acabar con la madre de las necesidades humanas, la resurrección espiritual o el nacer de nuevo espiritualmente, y así llevar a la gente a vivir en una vida eterna, en su reino. Lo más importante para Jesús era mostrar su reino espiritual, pero esto terminó chocando con la mente, los pensamientos y las creencias de muchos quienes esperaban que el Mesías les saciara de todas las necesidades, sobre todo las materiales. Este desacuerdo llevó a gran parte del pueblo judío a ponerse del lado de los religiosos, quienes ya se habían mostrado enemigos de las enseñanzas de Jesús, conllevando todo esto a un acuerdo para matarle, porque llegaron a la conclusión de que Jesús no era el Mesías esperado. Existe una frase muy conocida que dice: regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Muchas de esas personas que escuchaban al Mesías creyeron que Él les resolvería todos sus problemas personales y sociales, y pudieron sentirse algo decepcionados cuando percibieron que Jesús se dedicaba mucho tiempo a la enseñanza de cosas que en ocasiones ni entendían. Cuando las personas son llevadas de las necesidades, pueden perder toda sensibilidad a las enseñanzas dadas por Jesucristo, quien se dedicó a enseñar el camino, la verdad y la vida. Solo quien es de corazón humilde puede recibir la enseñanza que lleva al reino de los cielos, porque el humilde de corazón es quien ha aprendido a depender única y exclusivamente de Dios. Por tanto, su mayor o más grande necesidad es buscar su presencia para amarle sobre todas las cosas. Del mal ejemplo del joven rico se puede aprender esto que se está hablando. El joven rico llegó hincado de rodillas ante el maestro y le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta debe ser la mayor preocupación y la pregunta que toda persona debe hacer. Obtener la vida eterna es la más grande necesidad del ser humano, y el darla es la más grande intención de Dios
a través de seguir a Jesucristo. Ante la pregunta del joven, Jesucristo le responde, los mandamientos sabes. Es decir, Jesús le hace entender al joven rico que el conocimiento primario y básico ya lo tenía. La enseñanza para heredar la vida eterna está desde que se establecieron los 10 mandamientos, solo que faltaba algo importante, el testimonio, y el Mesías es el encargado de darlo a conocer. El joven rico le responde al maestro que todos los mandamientos los guardaba desde su juventud, los guardaba, pero ¿hasta qué punto o hasta qué grado los vivía o los ponía en práctica? La Sagrada Escritura dice que Jesús lo miró y lo amó y luego le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Mi querido amigo, usted puede ser una persona consciente y conocedora de los 10 mandamientos y además hasta puede tratar de respetarlos, pero ¿no se ha preguntado si le hace falta algo para heredar la vida eterna? Al joven rico le hacía falta algo, llenarse de humildad, es decir, despojarse de todo fundamento pasajero como el dinero o las posesiones terrenales para depender única y exclusivamente de la voluntad de Dios. Solo los humildes de corazón acumulan riquezas en los cielos y solo quien sigue a Jesucristo aprende a ser manso y humilde de corazón. La historia real dice que el joven rico se afligió por las palabras del maestro y se fue triste. Parece que ni siquiera se despidió. Lo que le hacía falta al joven rico para heredar la vida eterna le quedó grande. Es decir, según su corazón le era imposible de cumplir. Pero esto no es algo exclusivo de la gente rica, sino también de los pobres, porque ser pobre no es igual a ser humilde. Jesucristo duró 3 años enseñando el camino al reino de los cielos en extenuantes horarios para abarcar la mayor cantidad de personas. Y pese a todo ese esfuerzo, fueron pocos quienes aceptaron sus enseñanzas como provenientes de Dios. La mayoría las rechazó, tal y como se escucha de las palabras del mismo Mesías ya en la cruz. Esa exclamación muy conocida en el mundo entero, el cual dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El tiempo en que se demora una persona para perdonar a otra puede ser igual al tiempo de encontrar una razón o una justificación para hacerlo. Pueden ser muchas las personas que no encuentran razones para perdonar, y muchas veces porque ni siquiera la buscan, porque el ardor de la ira les enceguece a tal punto de no encontrar una razón válida o justificable para perdonar. Jesucristo no necesitó de esfuerzo alguno para encontrar una excusa para perdonar a quienes le crucificaban. Sabía que todo era el producto de su ignorancia, que dicho sea de paso significa la falta o ausencia del conocimiento de la verdad. No saber lo que hace es dejar de pensar en las consecuencias de las acciones, es menospreciar o quitarle valor, importancia o trascendencia a las determinaciones que se toman hoy. Para ofender a una persona, solo se necesita encontrar una razón para menospreciarle como persona, como individuo, como criatura de Dios. Para ofender o pecar contra Dios es simplemente ignorar su voluntad, es ignorar o quitarle importancia a las consecuencias de tomar en serio las enseñanzas dadas por el Mesías. De la ignorancia surgen los soberbios y los altivos, quienes claman en altas voces en todas las sociedades del mundo diciendo, no necesito saber de Dios para vivir. No necesito leer y saber la Biblia para distinguir entre lo bueno y lo malo. Con lo que conozco de Dios es suficiente. Con saberse de memoria los 10 mandamientos creo que ya es bastante. Mi querido amigo, pido que esté atento a lo que escrito está. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, versículos 8 y 9. La invitación especial, mi querido amigo, es que se ponga de acuerdo con su Creador. No espere que Dios se ponga de acuerdo con usted, porque lo que Dios quiere y tiene para usted es mucho mayor a lo que cualquier persona puede esperar. La sed por aprender la verdad se ha perdido. Sea la bendición de Dios para su vida y la de su familia. Hasta la próxima, si así Dios nos los concede.